En un mundo convulso, donde las potencias globales chocan y el futuro parece incierto, hay una pregunta que resuena con una fuerza inusitada. ¿Podría el destino de Estados Unidos, la nación más influyente y poderosa de la historia moderna, estar predicho en las páginas de un libro milenario, la Biblia? Si te has preguntado alguna vez si hay un plan divino detrás del ascenso y la caída de las naciones, si crees que la historia es más que un mero accidente, o si simplemente te intriga la conexión entre lo divino y lo geopolítico, te prometo que lo que estás a punto de escuchar te obligará a reevaluar todo. Quédate hasta el final. La verdad que revelaremos no solo iluminará el pasado y el presente con una claridad asombrosa, sino que desvelará un futuro que quizás nunca imaginaste, un futuro tejido con hilos de profecía y soberanía divina. Desde los salones del poder en Washington hasta los rincones más remotos del planeta, la sombra de Estados Unidos es innegable. Su influencia militar, económica, tecnológica y cultural ha moldeado decisivamente el siglo pasado y continúa definiendo el actual. La bandera de las barras y las estrellas ondea no solo sobre sus embajadas, sino en la conciencia colectiva global, siendo vista por algunos como un faro de libertad y prosperidad y por otros como un símbolo de hegemonía. Pero ¿es esta preeminencia un mero accidente histórico, una conjunción fortuita de circunstancias geográficas y talento humano, o hay un propósito divino más profundo, una verdad oculta, o al menos un eco de verdades en las antiguas profecías de la Biblia? La tentación de ver a las naciones modernas reflejadas directamente en textos escritos milenios antes de su existencia es poderosa y comprensible. Esta inclinación, sin embargo, a menudo lleva a interpretaciones simplistas, anacrónicas o, peor aún, a proyecciones interesadas que distorsionan el verdadero mensaje de las Escrituras. Para nosotros, como expertos en la palabra, el verdadero poder no reside en la especulación sensacionalista, sino en una exégesis rigurosa, en desentrañar el velo de la historia y la profecía con la luz inmutable de la revelación divina, permitiendo que la Biblia hable por sí misma, en su propio contexto. Este no es un simple documental, es un viaje épico e inmersivo a través del tiempo, desde la génesis de las naciones en los albores de la civilización, pasando por el ascenso y caída de imperios bíblicos como Babilonia, Persia y Roma, hasta los susurros proféticos de los últimos días y la era actual. Nuestro objetivo es determinar si el destino de Estados Unidos está de hecho grabado con tinta indeleble en el pergamino sagrado, o si por el contrario, su papel se entiende mejor a través de principios universales que rigen a toda la humanidad. Prepárate para una inmersión profunda que desafiará tus concepciones más arraigadas, afianzará tu fe en la soberanía de Dios y te revelará facetas del plan divino que se despliega sobre todas las naciones en cada generación. El fundamento inmutable, la soberanía universal de Dios y sus principios aplicables a toda nación. Para comprender cualquier supuesta mención de Estados Unidos en la Biblia, debemos primero sentar una base teológica inquebrantable, la soberanía universal de Dios. Él es el monarca supremo del cosmos, el arquitecto de la historia, cuya autoridad trasciende todas las fronteras y todas las eras. Antes de la existencia de cualquier nación moderna que hoy conocemos, antes incluso del concepto de estados-nación tal como los concebimos, la Biblia ya establecía principios divinos atemporales que rigen el ascenso y la caída de imperios, la prosperidad y la decadencia de pueblos enteros. El Dios de Israel, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, es el Rey sobre todas las naciones. Salmo 22, versículo 28. Daniel 4, versículo 17. No hay nación que opere fuera de su conocimiento omnisciente o de su permiso soberano. Él quita reyes y pone reyes. Daniel 2, versículo 21. La Escritura, en su majestuosa amplitud, no se detiene en meras profecías locales o de interés limitado. Nos da una visión macrocósmica de la justicia divina, un sistema moral universal que se aplica a toda colectividad humana organizada. Así, mientras es una verdad innegable que no hallaremos un pergamino antiguo que declare explícitamente, y en los últimos días, una nación poderosa llamada Estados Unidos se levantará al oeste, más allá de los océanos, sí encontramos advertencias solemnes y bendiciones condicionales que aplican con una precisión escalofriante a cualquier potencia mundial pasada, presente o futura. La moralidad y la rectitud no son conceptos relativos para Dios, son absolutos que Él aplica a toda la creación. Consideremos pues algunos de estos pilares universales que la Biblia establece y cómo su eco resuena en la historia de Estados Unidos y de cualquier otra gran nación. La justicia y la rectitud como fundamento de la grandeza, Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Este no es un versículo sobre la exclusividad de Israel, sino una ley moral universal grabada en el orden del universo. ¿Cómo se mide la verdadera grandeza de una nación?
no solo por su producto interno bruto o su arsenal militar, sino por su compromiso inquebrantable con la justicia en sus tribunales, en su sistema económico, en su trato a los vulnerables y en la imparcialidad de sus leyes. Para Estados Unidos, una nación que se autoproclamó desde sus inicios como una nación bajo Dios, con una constitución fundamentada en principios de igualdad y derechos inalienables, este principio resuena con una verdad brutal y una advertencia constante. Su prosperidad actual y su influencia global se basan fundamentalmente en la justicia y la rectitud de sus caminos, o en el poder y la conveniencia política. La historia revela que a menudo, la sombra de la injusticia, como la esclavitud, el trato a los nativos americanos o las desigualdades sociales, ha manchado su relato. El juicio contra la injusticia y la opresión. Isaías 10, versículos 1 al 2. Hay de los que dictan leyes injustas, y de los que para agraviar escriben mandamientos, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Este es el clamor apasionado del profeta contra la corrupción del poder, contra aquellos que manipulan las leyes y los sistemas para oprimir a los más débiles y despojarlos de sus derechos. Cualquier nación, incluyendo la que se erige como tierra de la libertad y modelo democrático, que caiga en estas prácticas de abuso de poder, de negligencia hacia los marginados o de explotación de los indefensos, se coloca sin importar su nombre o su bandera, bajo el justo juicio divino. Los principios divinos son inflexibles. El llamado a la humildad y la misericordia, Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Aquí no hay distinción de fronteras o épocas, ni de culturas o sistemas políticos. El estándar divino para la conducta humana y nacional es universal, simple en su esencia pero profundo en su aplicación. Si Estados Unidos, o cualquier otra nación empoderada, ignora este llamado fundamental a la humildad, a la compasión activa misericordia, y a la práctica constante de la justicia, su destino, aunque no profetizado por nombre explícito, será medido y juzgado por los mismos principios eternos que aplicaron implacablemente a imperios caídos como la poderosa Babilonia, el vasto imperio persa, o la dominante Roma. La arrogancia precede a la caída, y la falta de misericordia cierra las puertas a la bendición. Desde esta perspectiva inquebrantable de la soberanía divina y la universalidad de sus leyes morales, el verdadero destino bíblico de Estados Unidos, al igual que el de cualquier otra nación bajo el sol, no se revela en nombres específicos o códigos secretos, sino en su adhesión o desviación continua de estos principios divinos fundamentales. La prosperidad duradera, la estabilidad interna y la influencia positiva de una nación en el concierto global no están ligadas únicamente a su fuerza militar, su riqueza económica o su innovación tecnológica. Están en última instancia condicionadas por su compromiso con la rectitud, la compasión y la humildad. Cuando una nación se desvía sistemáticamente hacia la injusticia, la opresión de sus propios ciudadanos o de otros pueblos, la arrogancia cultural que desprecia a los demás, o la inmoralidad sistémica que corroe sus cimientos, la Biblia advierte sobre las inevitables consecuencias negativas. Estas no son meras maldiciones arbitrarias, sino el efecto natural, la cosecha amarga, de ir en contra del orden moral perfecto que Dios ha establecido en el universo. Es el eco incesante de la ley moral divina resonando a través de la vasta e intrincada tela de la historia humana. La fascinación y la cautela, interpretaciones especulativas de Estados Unidos en la profecía. A pesar de la ausencia de menciones explícitas, la fascinación humana por encontrar patrones y significados, especialmente en el ámbito de la profecía, ha llevado a numerosos intentos de identificar a Estados Unidos en el tapiz profético bíblico. Estas teorías, aunque populares en ciertos círculos, a menudo requieren una hermenéutica altamente alegórica y una buena dosis de especulación. Es precisamente aquí donde, como buscadores de la verdad bíblica, debemos proceder con la máxima cautela y un discernimiento agudo, distinguiendo entre la fe legítima y la proyección de agendas personales o políticas sobre textos antiguos. Una de las identificaciones más persistentes y debatidas es la de Babilonia la Grande, descrita con vívidos y aterradores detalles en el libro de Apocalipsis capítulos 17 y 18. Se la presenta como una potencia mundial corrupta embriagada de opulencia que ejerce una vasta influencia económica sobre los reyes de la tierra y, lo más alarmante, persigue a los santos y mártires de Jesús. Los defensores de esta teoría señalan la influencia global sin precedentes de Estados Unidos, su poder económico dominante, su vasta maquinaria militar, su cultura consumista globalizada que a menudo se exporta sin filtros morales, y lo que muchos observadores, tanto internos como externos, perciben como una creciente decadencia moral y espiritual.
La descripción de Babilonia como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17, versículo 5, se interpreta por algunos como una alusión directa a la influencia cultural y moral de Estados Unidos en el mundo, que contamina a otras naciones con sus vicios. Sin embargo, la interpretación teológica tradicional y más contextualizada de Babilonia la Grande es que se trata de un símbolo, representa el sistema mundial impío y anticristiano en general, el espíritu de este siglo que se opone a la soberanía de Dios y su Cristo. Este espíritu babilónico se ha manifestado a través de diferentes imperios a lo largo de la historia, desde la Babilonia literal del Antiguo Testamento hasta el Imperio Romano y las potencias opresoras subsiguientes, y culminará en un poder político, económico, religioso global de los últimos tiempos, liderado por el Anticristo. Aplicar esta profecía de manera directa, exclusiva y literal a Estados Unidos es una interpretación que carece de un consenso teológico sólido entre la mayoría de los eruditos bíblicos serios, y puede ser una sobresimplificación de un símbolo profético inmensamente complejo y multifacético. Otra teoría altamente especulativa intenta identificar a Estados Unidos con la enigmática segunda bestia de Apocalipsis 13, la que surge de la tierra y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que a menudo se interpreta como el Imperio Romano revivido, un poder global restaurado o un líder político mundial conocido como el Anticristo. Los argumentos para esta conexión suelen basarse en varios puntos. El surgimiento de Estados Unidos de la tierra, en contraste con la primera bestia que surge del mar, que se interpreta como pueblos y naciones ya establecidas y consolidadas, se ve como una alusión a su origen relativamente nuevo y a su desarrollo en un vasto territorio que era comparativamente menos densamente poblado y colonizado por civilizaciones antiguas en contraste con las potencias europeas. Su poderío económico y militar, que se volvió sin parangón en el siglo XX, permitiéndole proyectar su influencia a escala global. Su influencia cultural y política mundial que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, versículo 12. Esto se interpreta como el respaldo de Estados Unidos a una agenda globalista, a un poder político emergente o incluso a un sistema religioso político que finalmente engañará a la humanidad para que adore al Anticristo y su sistema. La descripción de que la segunda bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, Apocalipsis 13, versículo 13, ha sido vinculada por algunos a la potencia nuclear de Estados Unidos, que fue la primera nación en usar armas atómicas, o incluso a la vasta capacidad de su influencia mediática y tecnológica para persuadir y manipular a las masas globalmente. Otros interpretan el fuego del cielo como un poder carismático o incluso una manifestación sobrenatural que imita las señales divinas. No obstante, debemos subrayar con la máxima claridad que estas interpretaciones alegóricas y forzadas carecen de un fundamento hermenéutico sólido y son altamente debatidas en el ámbito académico y teológico. La gran mayoría de los teólogos evangélicos y académicos bíblicos serios rechazan la identificación explícita y exclusiva de Estados Unidos en estas profecías, argumentando que las profecías apocalípticas son complejas, multinivel y a menudo se refieren a principios, sistemas o potencias que trascienden naciones específicas, siendo más bien arquetipos de oposición a Dios. Caer en la trampa de la identificación simplista puede llevar a errores hermenéuticos graves, a una teología de la conspiración y a una visión distorsionada del majestuoso y soberano plan de Dios que abarca a toda la historia y a toda la humanidad. La profecía debe interpretarse con cautela, humildad y con el debido respeto por el contexto original del texto. El verdadero papel de la Iglesia en la nación: ser sal y luz en un mundo que gime. En lugar de enredarse en la búsqueda febril de un destino profético específico y a menudo controvertido para la nación de Estados Unidos, una perspectiva más bíblica y teológicamente sólida se centra inequívocamente en el papel, la responsabilidad y el mandato divino de la Iglesia cristiana dentro de la nación. El énfasis, por lo tanto, no debe estar en lo que la Biblia dice acerca de Estados Unidos en términos de profecía explícita, sino en lo que la Biblia dice a los cristianos que viven en Estados Unidos, y de hecho a los creyentes en cualquier nación. Los creyentes en Estados Unidos, al igual que en cualquier otra nación donde el Evangelio ha sido proclamado, tienen el mandato divino de ser sal y luz en su sociedad. Mateo 5 versículos 13 al 16. Este no es un llamado pasivo, sino una vocación radical a una vida de influencia transformadora que impacte a la cultura que los rodea. Esto implica una serie de responsabilidades profundas. Vivir según los principios del reino de Dios. La vida individual y colectiva del creyente debe ser un reflejo tangible y auténtico del amor, la justicia, la verdad y la santidad de Dios en un mundo caído y a menudo hostil.
Esto significa que los valores del Evangelio deben permear cada aspecto de la vida del cristiano, desde sus relaciones personales y familiares hasta su ética laboral, su participación cívica y su compromiso con la comunidad. Amar al prójimo como a uno mismo. El mandamiento central de Jesús es amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22 versículos 37 al 39. Para una nación tan diversa y a veces polarizada como Estados Unidos, esto implica un amor práctico y sin discriminación hacia todos sus ciudadanos, sin distinción de raza, etnia, credo, estatus socioeconómico o afiliación política. También implica amar y servir a las naciones vecinas y a la comunidad global a través de la ayuda humanitaria, la diplomacia y la búsqueda de la paz justa. Buscar la justicia y la misericordia sin cansancio. Los profetas del Antiguo Testamento consistentemente alzaron sus voces con valentía para denunciar la opresión de los pobres, la corrupción de los gobernantes, la falta de equidad en el sistema judicial y la marginalización de los vulnerables dentro de la sociedad de Israel. Estas advertencias son un espejo imperecedero para cualquier nación, incluyendo a Estados Unidos, donde persisten desafíos relacionados con la desigualdad económica, la discriminación racial, la inequidad en el acceso a la salud y la educación, y la justicia social. La Iglesia tiene la responsabilidad profética de ser una voz para los que no tienen voz, de abogar por la equidad, de combatir la corrupción y de defender a los oprimidos, reflejando el carácter de un Dios justo y compasivo. Proclamar el Evangelio de Jesucristo con audacia y amor. La misión primordial y eterna de la Iglesia no es primariamente política o cultural, sino espiritual y evangelística. Es llevar el mensaje de salvación, reconciliación con Dios y esperanza eterna a todas las personas. A medida que más individuos en la nación abrazan la fe genuina en Cristo, sus vidas son transformadas, y esa transformación individual se irradia hacia afuera, impactando gradualmente la cultura, los valores y las políticas de la sociedad desde adentro hacia afuera. Desde esta perspectiva, el impacto de la fe cristiana en la cultura, la moralidad y las políticas públicas de Estados Unidos es mucho más relevante, tangible y bíblicamente fundamentado que la búsqueda de una profecía nacional específica que solo Dios conoce plenamente. Si los cristianos en Estados Unidos viven fielmente su llamado, si encarnan el amor de Cristo en sus comunidades y buscan el bienestar integral de su sociedad, su influencia puede, por la gracia de Dios, contribuir a una nación que sea más justa, más compasiva, más recta y, en última instancia, más alineada con los principios del reino de Dios. Sin embargo, es vital que la Iglesia mantenga su identidad distinta y no confunda su misión divina con la de cualquier Estado-nación. Su lealtad suprema es siempre al Rey de Reyes Jesús, y no a ningún gobierno terrenal. Las advertencias eternas, el peligro universal de la prosperidad, el poder y la arrogancia nacional. La Biblia, en su sabiduría atemporal y trascendente, contiene numerosas y severas advertencias universales sobre los peligros inherentes que acompañan a la prosperidad material, al poder global desmedido y a la tentación de la autosuficiencia nacional. Estas advertencias no están dirigidas exclusivamente a la nación de Israel, sino que resuenan con una relevancia escalofriante para cualquier nación que alcance una posición de preeminencia y dominio, lo que las hace particularmente pertinentes para Estados Unidos en la era moderna. Los patrones de ascenso y caída de imperios a lo largo de la historia demuestran la validez de estas advertencias divinas. El peligro del orgullo y la arrogancia. Deuteronomio 8, versículos 11 al 20. Este pasaje advierte explícitamente a Israel sobre el riesgo de olvidar a Dios una vez que hubieran entrado en la tierra prometida y experimentado abundancia. No sea que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 8 versículos 12 al 14. Esta es una advertencia perenne y atemporal para cualquier nación que experimente un poder y una abundancia sin igual. Estados Unidos, con su historia de éxito económico, su liderazgo tecnológico, su vasta influencia cultural y su formidable poder militar, no está exento de esta tentación fatal de atribuir su grandeza a su propia fuerza, su ingenio o su sabiduría humana, olvidando la fuente última de todas sus bendiciones, la arrogancia nacional. El creerse invulnerable o autosuficiente precede invariablemente a la caída y el juicio. La plaga de la injusticia social, Amós, Jeremías, Isaías. A lo largo de los libros proféticos del Antiguo Testamento, los profetas de Dios alzaron sus voces con valentía y pasión para denunciar la opresión sistemática de los pobres y los vulnerables, la corrupción descarada de los gobernantes y los jueces, la falta de equidad en el sistema judicial y la marginación cruel de los indefensos dentro de la sociedad de Israel.
Estas advertencias no solo eran para Israel, son un espejo inmutable para cualquier nación. Estados Unidos, a pesar de sus ideales fundacionales de igualdad, justicia y libertad para todos, aún enfrenta desafíos profundos y persistentes relacionados con la desigualdad económica galopante, la discriminación racial y social, la inequidad en el acceso a la salud, la educación y la justicia, y la falta de compasión hacia los más necesitados. La perpetuación de la injusticia y la indiferencia hacia el sufrimiento de los oprimidos son corrosivos para el alma moral de una nación, y según la Biblia, atraen el justo desagrado y eventual juicio divino. La trampa de la idolatría y el materialismo. Romanos 1, versículos 21 al 32. La tentación de adorar la creación en lugar del Creador, de poner la confianza absoluta en la riqueza, el poder militar, el entretenimiento hedonista, la tecnología desmedida o los ídolos culturales, como la fama, el éxito personal a cualquier costo, el consumo desmedido, en lugar de en el Dios vivo, es una amenaza constante y seductora para cualquier sociedad próspera. La idolatría moderna no se manifiesta solo en estatuas de piedra, se revela en la dedicación total del corazón, la mente y los recursos a lo que no es Dios, a cualquier cosa que ocupe el lugar supremo que solo a Él le corresponde. Estados Unidos, con su cultura altamente consumista, su énfasis en el éxito material por encima de todo, y su creciente secularismo que busca desterrar a Dios de la esfera pública, debe estar extremadamente atenta a esta advertencia. Cuando una nación reemplaza a Dios con el yo, con el dinero, con el poder o con cualquier ideología humana, está sentando las bases profundas para su propia ruina moral, espiritual y en última instancia existencial. La decadencia moral y sexual, Romanos 1. El apóstol Pablo, en Romanos 1, describe una progresión devastadora de la idolatría que culmina en una depravación moral y sexual generalizada, donde Dios los entregó a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada porque rechazaron el conocimiento de Él. Si bien este pasaje no se dirige a una nación específica por nombre, esta descripción es una advertencia escalofriante para cualquier sociedad que abandona sus fundamentos morales objetivos, distorsiona la verdad de la naturaleza humana y rechaza el conocimiento de Dios en su búsqueda de autonomía total. La licencia moral sin límites se convierte en una prisión. Conclusión épica, un llamado a la fidelidad inquebrantable y el verdadero destino eterno. En última instancia, el destino bíblico de Estados Unidos no está tallado en piedra en las profecías específicas que nombren su bandera o sus ciudades, ni en códigos crípticos o interpretaciones sensacionalistas que busquen predecir un final ineludible. Más bien, su destino, como el de toda nación bajo el cielo, está siendo escrito día a día, momento a momento, por las decisiones colectivas de sus líderes, por la fibra moral y espiritual de su sociedad y crucialmente por la fidelidad o infidelidad de su pueblo, especialmente de la Iglesia cristiana, a los principios inmutables de la palabra de Dios. En lugar de enredarnos en una búsqueda especulativa de una interpretación profética específica que valide su grandeza o condene su caída de manera determinista, los creyentes en Estados Unidos y en cualquier otra nación deberían enfocarse en la aplicación práctica y radical de los principios bíblicos universales a la vida de la nación. Esto incluye, con vehemencia y sin compromisos, abogar por la justicia para todos los seres humanos, mostrar misericordia y compasión activa a los desfavorecidos y los marginados, vivir con una humildad profunda y constante ante Dios y los hombres, cuidar diligentemente de los pobres, los huérfanos y las viudas, y proclamar el Evangelio transformador de Jesucristo con audacia, claridad y amor a cada rincón de su sociedad. El futuro de Estados Unidos, como el de cualquier nación poderosa que ha surgido en la vasta historia de la humanidad, es incierto desde una perspectiva puramente humana. La historia nos enseña, una y otra vez, que los imperios se levantan y caen, que las potencias globales se desvanecen. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica cimentada en la revelación inmutable de Dios, sabemos con certeza que Dios es soberano absoluto sobre todas las naciones. Salmo 22, versículo 28, Daniel 4, versículo 17, y que su justicia, aunque a veces paciente y tardía, finalmente prevalecerá. La nación que se humilla ante Él, que busca su rostro y que se esfuerza por vivir según su justicia, encontrará su favor y su bendición. El llamado supremo y trascendente para los creyentes en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo no es descifrar un destino profético oculto para su nación terrenal. Es por el contrario, vivir de tal manera que sean una influencia transformadora en su comunidad, su estado y su nación, buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar, por encima de todas las agendas humanas y aspiraciones terrenales. Mateo 6, versículo 33.
El verdadero destino bíblico de cada creyente individual es la vida eterna con Dios, la participación en su reino eterno, y su misión en esta tierra es ser un agente activo de su reino, un portador de la luz de Cristo que impacta a su comunidad y a su nación con los valores eternos del Evangelio, preparando el camino para el día en que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, versículo 15. Por lo tanto, aunque la tentación de encontrar a nuestra propia nación en las páginas proféticas de la Biblia es comprensible y profundamente arraigada en el deseo humano de significado y seguridad, es crucial abordar estos temas con humildad intelectual, rigor hermenéutico y un enfoque inquebrantable en los principios eternos de la palabra de Dios que se aplican universalmente a todas las naciones, en todas las épocas y bajo cualquier bandera o sistema político. El destino de Estados Unidos en última instancia no está sellado por una profecía de nombre específico, sino por las decisiones colectivas de sus ciudadanos y su respuesta individual y nacional a la llamada de la justicia, la misericordia y la humildad ante el Dios Todopoderoso, quien tiene el destino de todas las naciones en sus manos justas y soberanas. Si este análisis épico te ha desvelado una verdad más profunda sobre el destino de las naciones y el plan soberano de Dios, si ha desafiado tus preconceptos, si ha disipado tus dudas o ha encendido una chispa de curiosidad incontrolable en tu alma, entonces debes saber que este es solo el comienzo. En Dios, la palabra bíblica, nos dedicamos con pasión inquebrantable a desentrañar estos misterios profundos, a explorar las vastas e insondables profundidades de la teología y la historia bíblica, y a presentarte verdades transformadoras que impactarán radicalmente tu comprensión del mundo, de tu propio propósito y de tu lugar en el grandioso plan de Dios. Actúa ahora. No dejes que esta revelación, que esta luz, se pierda en el torbellino de la información digital o en el ruido de la vida cotidiana. Tu búsqueda de la verdad merece una respuesta. Únete a una comunidad que valora la profundidad y la revelación divina. Suscríbete a Dios, la palabra bíblica, y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo relato épico que te desafíe, ni una sola revelación poderosa que conecte tu alma con el plan eterno de Dios para las naciones y para tu propia vida. Sé parte de nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad bíblica que está impactando vidas en todo el mundo. Dale like a este video, si esta perspectiva te ha parecido esclarecedora, si ha resonado profundamente contigo, o si crees que es una verdad vital que necesita ser compartida en estos tiempos. Tu me gusta es mucho más que un simple clic, es una señal vital y poderosa para el algoritmo de YouTube, indicando que este contenido es valioso, relevante, y que debe ser expuesto a más personas que, como tú, anhelan entender el propósito divino en la historia humana y el papel de las naciones. Comparte este mensaje de verdad y discernimiento con amigos, familiares, líderes comunitarios y en todas tus redes sociales. Hay innumerables personas debatiendo el destino de las naciones, buscando desesperadamente respuestas en medio del caos geopolítico y la incertidumbre. Ayúdanos a esparcir la luz de la palabra de Dios y a introducir una perspectiva bíblica sobria, fundamentada y poderosa en el debate público. Cada compartir siembra una semilla de verdad que puede germinar en la vida de alguien. Y lo más importante, comenta tu opinión abajo. ¿Qué te pareció este relato épico? ¿Habías considerado el destino de Estados Unidos desde esta perspectiva bíblica? ¿Qué otras naciones crees que están impactando el panorama profético actual, y cómo? Tus comentarios no son solo palabras al viento, son el combustible que alimenta nuestro motor, la brújula que nos guía para saber qué temas te interesan más y qué dudas tienes, y la prueba viviente del impacto de esta palabra en tu vida y en la de otros. Tu apoyo, al suscribirte, dar me gusta, compartir y comentar, es vital, invaluable y fundamental para el crecimiento continuo de Dios, la palabra bíblica. Cada interacción, por pequeña que parezca, nos ayuda de manera exponencial a superar los desafíos del algoritmo de YouTube, asegurando que esta invaluable información, arraigada en la verdad milenaria e inmutable de Dios, llegue a miles, quizás millones de personas sedientas de sabiduría, propósito y una comprensión más profunda del asombroso plan de Dios para la humanidad y para las naciones en estos tiempos finales. Juntos podemos hacer que la luz de la verdad bíblica brille más fuerte que nunca, disipando las sombras de la especulación vacía y revelando la soberanía majestuosa de nuestro Dios sobre toda la creación.